hemos mejorado mucho, estamos en los números y en la productividad del 2014, que es el momento más alto de ANSES. En el Consejo Deliberante, bueno, tenemos estas dos funciones: supervisar la gestión del intendente y generar un control sobre la gestión del intendente Julio Garro. ¿Cómo evaluás la gestión de Alberto en función de estos 3 primeros años? Hay una intención muy fuerte del Estado Nacional para ordenar la economía, para poder plantear certidumbre. Encontramos, la verdad, muchas dificultades en la economía cotidiana que no podemos dejar de advertir. A mí me parece que al Frente de Todos le falta resortes internos de resolución de miradas distintas. La posibilidad de que la líder casi indiscutida, o por lo menos la principal expresión o exponente del Frente de Todos, haya anticipado que no va a ser candidata a nada, ¿cómo reconfigura la fuerza hacia adentro? Tenemos un año para construir, para reconstruir el Frente de Todos, para generar no solo posiciones internas, sino más bien de cara a la gente respecto a los problemas que tiene la gente. En la ciudad de La Plata nosotros necesitamos que el peronismo abra la tranquera, que constituya canales muy fuertes de vinculación con un montón de sectores económicos y sociales que se vieron frustrados, que quizás en algún momento vecinos y vecinas creyeron en el proyecto del actual intendente y luego se han desilusionado, ¿no? A 7 años de gestión del intendente Julio César Garro, es un modelo de gestión que está agotado, ¿no? ¿Hay 3 o 4 dirigentes fortalecidos y con proyectos o con propuestas que puedan emerger y ser candidatos o precandidatos, en todo caso, dentro del Frente de Todos? En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 100 edificios educativos nuevos y nadie se quiere perder el nuevo primer día. La educación como prioridad, con obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Paula, concejal, responsable de ANSES regional, ¿cómo se divide la tarea tuya, tu día, tu rutina? Y además, ¿es incompatible estas dos actividades desde lo político y desde lo funcional? Bueno, en principio no es incompatible, se pueden compatibilizar. Yo renuncié a mi dieta como concejal, cobro un solo salario y desempeño las dos tareas, ¿no? De alguna manera en ANSES trabajo 8 horas por día, de lunes a viernes, estoy a cargo de todas las oficinas de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Punta Indio y Bransen, de todo lo que hace a la seguridad social y la atención de vecinos y vecinas que o vienen a nuestras oficinas porque han quedado embarazadas o porque necesitan cobrar la asignación para sus hijos e hijas, o personas que se quieren jubilar, ¿no? Ese de alguna manera es el trabajo, tratar de mejorar la gestión. ¿Facilitar las gestiones? Claro, facilitar la gestión, erradicar obstáculos burocráticos, es decir, que la gestión sea accesible, que se consiga un turno en poco tiempo, que la gente se jubile en poco tiempo, que cada vez podamos jubilar más cantidad de gente en un periodo de tiempo. Por ejemplo, en un mes hemos obtenido resultados muy contundentes respecto a la gestión, hemos mejorado mucho, estamos en los números y en la productividad del 2014, que es el momento más alto de ANSES, es decir, hemos mostrado que podemos desarrollar en esta zona una gestión que es eficaz y eficiente, y eso hago 8 horas por día, de 7 a 15, a veces de 8 a 16. Luego, el resto del tiempo soy concejal y concejala. Esto quiere decir que más o menos todos los días trabajo hasta las 8 de la noche, en general de lunes a viernes un poco más, también los sábados y los domingos. En el Consejo Deliberante, bueno, tenemos estas dos funciones: supervisar la gestión del intendente y generar un control sobre la gestión del intendente Julio Garro, pero por otra parte también retomar propuestas que nos traen distintos sectores de la comunidad respecto a ideas que tienen para mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos y vecinas, y eso también hacemos y estudiamos, y bueno, realmente venimos desarrollando desde Consejo Deliberante una gestión bastante interesante en el sentido de romper el dique de la política, intentar interactuar mucho con la producción de cordón, florifruti hortícola, y tener un diálogo fluido con los productores. ¿Se puede hacer eso desde el Consejo o eso lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo o el Departamento Ejecutivo, o sea, la Municipalidad? La verdad es que se pueden hacer muchísimas cosas, mucho más de las que yo creía, ¿no? Es un lugar que es muy importante si uno entiende que no es un lugar para saltar a otro lugar, ¿no? Si uno realmente ocupa la banca, si una
se apropia de las posibilidades que tiene el Consejo Deliberante, yo creo que es un lugar... ¿Eso lo decís por otros dirigentes que usan el Consejo para saltar a otros cargos políticos? ¿Hay alguno en especial que...? Yo creo que a veces la política toma las bancas como un trampolín para otro lugar. Yo entiendo que es muy necesario evitar los espacios que uno ocupa, los espacios de responsabilidad institucional. Me lo tomo muy en serio, estudio mucho, trabajo mucho los temas, trato de constituir propuestas que sean interesantes, que trasciendan quizás la política para retomar problemas que veo en la ciudad con capacidad de llevar iniciativas. Me parece que es importante cuando uno ocupa un lugar de responsabilidad institucional estar pensando seriamente en cómo desarrollarlo y cómo generar los mejores resultados. Vamos a tener algún apartado para hablar del municipio, pero quiero preguntarte primero más de la política macro, si se quiere. Vos sos un dirigente, una dirigente que has estado mucho tiempo, que venís de un espacio particular dentro de lo que es el Frente de Todos. Alberto Fernández cumplió 3 años en estos días. ¿Cómo evaluás la gestión de Alberto en función de estos 3 primeros años y en relación a la expectativa que tenías, qué mirada tenés? Bueno, la expectativa que teníamos en 2019 tenía que ver con la posibilidad de reconstruir la Argentina, poner la Argentina de pie, ¿no? Yo creo que hay 2 cuestiones que eran 2 elementos que no mensurábamos en su justa medida. El primero era la situación macroeconómica que estábamos heredando de alguna manera, que principalmente tiene que ver con esta deuda extraordinaria que ha tomado el gobierno del expresidente Mauricio Macri, que son estos 45.000 millones de dólares, que no solo... Ahora, siempre se plantea eso, o sea, todos los gobiernos dicen que no veían la profundidad del deterioro de la crisis. Eso lo decía Macri con respecto al anterior, lo dicen ustedes. Digamos, nadie ve. ¿Vos creés que es un problema que tiene que ver con perspectivas, con mirada, con que los equipos técnicos no alcanzan a captar cuál es la profundidad de la crisis? No, yo creo que tiene que ver con cierto ocultamiento de aquel pacto de cara a la sociedad y al resto de los sectores de la política. No creo que verdaderamente el expresidente hizo un pacto con el FMI que le dio un préstamo que es muy difícil de pagar y que es necesario saber que no solo que no se utilizó para realizar ninguna obra de infraestructura, ninguna escuela, ningún jardín y no generó ningún beneficio en aquel momento para argentinos y argentinas, sino además que la situación macroeconómica actual también se explica bajo la presión que tenemos argentinos y argentinas de que el esfuerzo del trabajo de cada uno y cada una tenga que ir a pagar esa deuda que no benefició a argentinos y argentinas. Me parece que lo que no se dimensionó, y porque no estábamos al tanto de la situación, porque Macri generó ese pacto y lo generó de espaldas a los argentinos y argentinas. Y ahora no solo tenemos el presente muy complicado, sino además tenemos una proyección a futuro que vamos a tener que redefinir en algún momento porque se hace muy cuesta arriba para argentinos y argentinos. Y el segundo elemento es la pandemia. Claro, ¿no? Que son 2 elementos que conjugados hicieron que la gestión se haga muy dificultosa y que el gobierno nacional tener que afrontar ese nivel de dificultad que fue extraordinario. La expectativa que teníamos en 2019 era ir rápidamente hacia un crecimiento que se disponga rápidamente en fomentar la producción y el trabajo. Esa era la aspiración fundamental del Frente de Todos. Creo que estos 2 obstáculos son obstáculos importantes que no pueden dejar de ser mensurados para ver a 3 años los resultados. ¿Y los resultados son? Y los resultados son que hubo, en algún sentido, hay cuestiones que se van ordenando, es decir, hay una intención muy fuerte del Estado Nacional para ordenar la economía, para poder plantear certidumbre, es decir, centralmente hacia los sectores, vuelvo a repetir, hacia los sectores de la producción, de la posibilidad de generar un acuerdo social que beneficie al trabajo, de recuperar el poder adquisitivo, con dificultades, ¿no? Dificultades que vemos acá y vemos en el mundo. Yo considero y mi aspiración era que esta recuperación de la Argentina hubiera sido mucho más rápida, ¿no? Encontramos, la verdad, muchas dificultades en la economía cotidiana que no podemos dejar de advertir, ¿no? ¿Y todos los que asumieron estuvieron a la altura de estas dificultades y estos desafíos? Yo creo verdaderamente que... Por ejemplo, te digo, para ir directamente,
las peleas internas dentro del Frente de Todos, que no creo que no las negás, digamos, ¿no? No creo que, o sí. No, bajo ningún concepto Bueno, las niego, porque además pero digo, fueron... ese tipo de cuestiones, ¿no se podrían haber resuelto de otra manera para estar a la altura de semejante desafío? A mí me parece que al Frente de Todos le falta resortes internos de resolución de miradas distintas, ¿no? Naturalmente era un frente muy complejo, con una gran heterogeneidad, que me parece que lo óptimo hubiera sido encontrar mecanismos internos de resolución de estas visiones distintas sobre los problemas a afrontar y que estas visiones no hubieran sido expresadas de alguna manera en público. Y eso tiene que ver con que el Frente se construyó para ganar una elección y luego es el momento de constituir un frente que permita abordar la gestión en otros términos, ¿no? Me parece que sigue siendo una aspiración, al menos mía y como peronista, la necesidad de que exista una mesa desde donde nosotros no solo interactuemos al interior del Frente de Todos, sino podamos construir en el marco de esta crisis que también asumo y me parece que es una crisis económica que atravesamos y que es una realidad objetiva, no solo construir un mecanismo interno, sino hacer una gran convocatoria de conjunto de los sectores económicos y sociales de la Argentina para ver cómo le encontramos una salida a esta coyuntura, pero además una salida que nos permita dotar a la Argentina de un horizonte distinto. La posibilidad de que la líder casi indiscutida, o por lo menos la principal expresión o exponente del Frente de Todos, haya anticipado que no va a ser candidata a nada, ¿cómo reconfigura la fuerza hacia adentro? A mí lo que me parece es que Cristina tuvo un gesto, y a mí el gesto de Cristina, o al menos como yo lo entiendo, de renunciar a su candidatura y a los fueros y a la posibilidad de tener una candidatura, indica de alguna manera lo que fue la condena en el marco del Poder Judicial, ¿no? Yo creo que un día asistimos a una parte del Poder Judicial en unos chats, en una situación de absoluta irregularidad, generando algún tipo de conspiración que aún desconocemos cuál es, y que esa misma justicia genere un juzgamiento y una sanción moral sobre la vicepresidenta es inaceptable. Claro, pero de todas maneras, más allá de eso, que lo tomo y está bien y se puede analizar, lo concreto es que Cristina dice que no va a ser candidata, y eso cómo reordena hacia adentro del Frente de Todos. Yo lo que creo es que... ¿O crees que no va a ser así, que por ahí, semanas antes del cierre de lista, Cristina puede llegar a volver a retomar la posibilidad de ser senadora, vicepresidente, presidente o lo que sea? Yo creo que Cristina lo que deja es un mensaje claro, que es: hay un montón de dirigentes en el marco del Frente de Todos que tenemos cada uno en su nivel de intervención que salir a construir este año que viene. Tenemos un año para construir, para reconstruir el Frente de Todos, para generar no solo posiciones internas, sino más bien de cara a la gente y respecto a los problemas que tiene la gente. Y me parece que cuando ella se corre, lo que genera como mensaje es la necesidad de que todos y todas nos apropiemos del destino de peronismo, porque en definitiva lo que hace es decir que no es su propio destino, sino lo que está en juego es el destino de argentinos y argentinas, ¿no? Me parece que deja un vacío, pero también un mensaje, que es la idea esta de agarrar el bastón de mariscal y salir de alguna manera a conducir este proceso político, ¿no? ¿Hay figuras dirigentes con capacidad para tomar este mando, para ser candidatos? ¿En quién se te ocurre pensar? A mí me parece que lo interesante del Frente de Todos era, más que el candidato, es la construcción de la estrategia, ¿no? Es cómo nosotros volvemos desde el gobierno, porque estamos gobernando, a vincularnos con la sociedad desde la gestión para reconstituir una estrategia política. Entiendo que el desafío desde el gobierno, esa aclaración, ese paréntesis que pones, me permite preguntarte, Cristina, cuando habló acá en La Plata, ¿no parecía que estaba en el gobierno? Yo creo que sí, en parte sí. Lo que creo es que Cristina generó una serie de pautas de agenda. Yo lo vi muy saludable en los términos de, por ejemplo, habló de seguridad, que me parece que es un tema que preocupa argentinos y argentinas y a bonaerenses, ¿no? Estaba en la provincia de Buenos Aires y en la capital de la provincia de Buenos Aires. Y de alguna manera lo que plantea Cristina cuando habla, planteando una agenda que adeuda a nuestro gobierno, es decir, que no ha logrado tener resoluciones concretas que mejoren la vida de los vecinos, por ejemplo, en el tema de seguridad, y lo que nos marca es la necesidad de
retomar esas problemáticas y de alguna manera generar mejores resultados. Así también como con el tema de cómo la macroeconomía impacta en la microeconomía, ¿no? El tema de los precios y la relación con el poder adquisitivo y cómo es ese vínculo y cómo reconstruir, y me parece que cuando cita el último Perón establece de algún modo que lo que hay que hacer es reconstruir, romper los diques de peronismo, abrir las puertas y volver a construir un acuerdo con los sectores de la producción, del trabajo, para tener capacidad de encontrarle, y esto también es el tercer elemento que me parece importante. Cristina habla que en el mundo hay una crisis económica post-pandemia y que necesitamos encontrarle una solución nacional a los problemas económicos, ¿no? Y en ese marco plantea un acuerdo amplio con distintos sectores sociales para ver cuál es la solución argentina a los problemas argentinos. Y me parece que eso también es un legado que deja, porque establece de algún modo que vamos a tener que encontrar una solución, porque la realidad en el mundo está compleja y lo vemos todos los días. Paula, vos hablabas recién de recuperación del poder adquisitivo. Vos estás en un sector donde, bueno, obviamente los jubilados son tu métier, digamos, tu objeto de trabajo político. Hay un informe que se conoció estas últimas horas que habla de que desde el 2019 hasta ahora el poder adquisitivo de los jubilados perdió... No, perdón, en los últimos 5 años el poder adquisitivo de los jubilados perdió 6,9 veces, es decir, que está 6,9 puntos abajo de lo que debía estar. O sea, digo, el cambio en la legislación... Te puedo explicar ese dato porque me parece que es un dato muy importante. A ver. Nosotros, bueno, recordarás la jornada donde se votó la reforma previsional en la época del expresidente Mauricio Macri, sí, porque... la de la tonelada de piedra. Sí, la de la represión, la que fue una reforma previsional que instituyó una nueva fórmula jubilatoria. Del 2017 al 2019, jubilados y pensionados perdieron 20% de poder adquisitivo, producto de la implementación de esa fórmula que después se cambió. Que luego se cambió en diciembre del 2020. ¿Siguieron perdiendo o no? No, nosotros hemos recuperado, y yo te voy a decir algo, Fabián, en diciembre la mínima va a estar 85.000 pesos. Para personas de 80 a 95 años, la mínima va a estar 95.000 pesos. ¿Es suficiente? No es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque no hemos logrado recuperar los 20 puntos que perdimos del 2017 al 2019. Sin embargo... Perdón, te hago otra aclaración. Si se hubiese seguido con la fórmula que cambiaron, ¿los jubilados ganarían más? No, los jubilados ganarían menos. De hecho, vos decís que perdieron 6,9 en el poder adquisitivo porque hubo una recuperación que en realidad también es un dato inexacto. Hemos logrado recuperar 8 puntos del poder adquisitivo en el marco de la implementación de esta fórmula en la actualidad. No para los jubilados y pensionados que perciben bonos, esto yo quiero aclararlo. Es la aplicación de la fórmula, lo que estamos hablando, más los bonos que se han hecho para reforzar las jubilaciones. Por eso, vos estás contando los bonos. Yo no estoy contando los bonos. ¿No estás contando los bonos? ¿Sin los bonos? Sin los bonos, que es la aplicación de la fórmula para jubilados y pensionados. Luego hemos hecho un refuerzo para jubilados de la mínima en casos hasta 2 saberes, es decir, jubilados que tienen una mínima y quizás una pensión derivada, que es la pensión de viudez, que tienen 2 saberes. Para esos jubilados hemos hecho refuerzos en momentos para tratar de que al final del trimestre de la fórmula jubilatoria no vieran menguado su poder adquisitivo. Ahora, para todos los jubilados y pensionados que están ligados a la fórmula previsional de ANSES, ha habido una recuperación del poder adquisitivo respecto al macrismo. Nos falta, estamos conformes, bajo ningún concepto. O sea que de estas 6,9 veces que se perdió todo porque se cuentan 2 años de macrismo y 3 de Alberto Fernández. En el periodo del 2017 al 2019 se perdió todo y el resto se fue perdió recuperando. 20%, pero es un dato matemático, es un dato objetivo de la realidad, no es que lo estoy diciendo yo, es un dato objetivo de la realidad. Lo que estamos haciendo con esta fórmula es intentando recuperar poder adquisitivo. Te vuelvo a repetir, la línea de la pobreza, porque se dicen muchas cosas y después no coinciden con los datos. El sector con menor cantidad de pobreza en nuestro país, el sector etario con menor cantidad de pobreza, son adultos y adultas mayores. Y esto tiene que ver con que en nuestro país hay un 94% de cobertura previsional. Nos falta un 6%, ¿no?, de jubilados mujeres que tienen más de 60, varones más de 65,
que no llegan con los 30 años de aporte y para ellos esperamos que salga esta ley tan ansiada, que es la de pago de deuda previsional, que es aquellos que cumplen la edad jubilatoria pero no llegan a los 30 años de aportes previsionales tengan posibilidad de jubilarse y ir pagando su deuda mes a mes a partir de que tengan la jubilación. Aspiramos que salga rápidamente de la Cámara de Diputados. Bien, y eso en cuanto al tema de la sostenibilidad del sistema, ¿cómo afectaría esa ley y cómo está en general la actual situación del sistema previsional argentino? Yo te voy a contar una cosa, porque hay un mito en la Argentina, que es que algunos trabajadores activos, ¿no? Con su aporte, viste que cada vez que vos trabajás y trabajás de modo formal, tenés un descuento, ¿no? Sí, y que ese una parte descuenta al trabajador, otra parte aporta a la empresa. ¿Qué es lo que sucede? En la Argentina, jubilaciones y pensiones, como en la mayor parte del mundo los sistemas previsionales, no se sostienen ya del trabajo activo. Sino que la primera fuente de financiamiento, el 11% del IVA, va a pagar jubilaciones y pensiones. Es decir, no es que jubilados y pensionados, y esto es importante mencionarlo, sostienen con su jubilación la asignación universal por hijo y la leche de ese chico o chica cuyos padres no tienen trabajo formal, sino que cada vez que una persona compra leche en la Argentina, incluso los jubilados y absolutamente todos, y es transversal a todos los sectores sociales, es decir, todos los argentinos, cada vez que consumimos estamos aportando la primera fuente de financiamiento para pagar jubilaciones y pensiones. Y es un sistema en el que yo creo verdaderamente. Claro, sí, es un método, un sistema. Hay otros que funcionan de otra manera. Es que en principio en el mundo las fuentes de financiamiento nunca ya no es más el trabajo. Ya no existe más aquel famoso 3x1, digamos, 3 activos, un jubilado. No, hay una crisis en el mundo del orden del trabajo, había un momento de pleno empleo en el mundo, estamos en un momento donde el empleo registrado no es el modo en el cual el mundo ordena el trabajo. La economía, y entonces lo que sucede es que los sistemas previsionales en Estados Unidos, en Francia, en Suecia, en distintas partes del mundo tienen fuentes de financiamiento que son con otro tipo de gravámenes. Con otro tipo de impuestos que no están vinculados al aporte. La segunda fuente de financiamiento es el impuesto de combustible, luego está el impuesto al tabaco y en tercer lugar están los aportes de los trabajadores y trabajadoras activas. Es decir, es un sistema que es solidario con adultos y adultas mayores. Yo lo que creo es que esta es una discusión abierta en la Argentina, un poco hipócrita a veces porque también sucedió que en la pandemia vimos que si adultos y adultas mayores no hubieran tenido un ingreso mensual, la situación hubiera sido gravísima, ¿no? Para las personas que no hubieran tenido ningún tipo de ingreso para garantizar su alimentación y atravesar ese momento, ¿no? Y cuando eso sucedió, todos nos preocupamos mucho por adultos y adultas mayores, nos preocupamos por su situación, nos preocupamos por el ingreso, pero finalmente muchas veces se discute el sistema previsional argentino, que es uno de los más completos y mejores del mundo, por una simple razón, que es culturalmente a los argentinos y argentinas, a cada uno de nosotros como hijos y nietos y nietas, nos interesa que los adultos y adultas mayores vivan bien y tengan un piso de autonomía y dignidad, porque entendemos que personas que trabajaron toda la vida tienen que tener la posibilidad de disfrutar la última etapa de la vida, garantizando nuevos proyectos o la posibilidad de... En conclusión, digamos, cualquiera de estas incorporaciones o modificaciones no ponen en riesgo el sistema en sí porque está sostenido por otra cosa. No ponen en riesgo el sistema en sí, es muy poco, vuelvo a repetir, es muy poca cantidad de gente, no llega a 1 millón de personas. Estamos hablando de que la mayor parte de la cobertura previsional, el 96% de jubilados y pensionados, ya perciben algún tipo de ingreso previsional, es decir, ya tienen una prestación. Estamos hablando de los que quedan afuera. Claro. Que los que quedan afuera y que nadie les va a regalar nada, porque es muy importante esto. No es que nosotros pretendemos regalarle la jubilación a la gente que queda afuera. Van a pagar la deuda en los años que les faltan para poder jubilarse con su jubilación. Y también genera esta ley la posibilidad de que trabajadores activos que todavía no llegaron a la edad para jubilarse tengan la posibilidad de ir pagando la deuda previsional que tienen para que cuando lleguen a la edad jubilatoria se puedan jubilar. Bien. Hoy por hoy,
¿Cuánto demora un trámite de jubilación? Y ya salimos del tema previsional para meternos más en la política. Digamos, en promedio, en el área en donde vos trabajabas, hablabas de que se habían corrido algunos obstáculos o se habían logrado correr. Hoy por hoy, ¿en cuánto está el promedio ese para el sistema de ANSES, para el sistema de 60 días. Y tenemos 107.000 jubilados y pensionados en la ciudad de La Plata, solo de ANSES, ¿no? Estoy hablando, sin hablar de... 107.000 jubilados en La Plata y región. En La Plata, solamente en La Plata, sí. La Plata es una ciudad que se ve que tiene una expectativa de vida alta, se ve que además adultas mayores deciden seguir quedándose acá. Y es una ciudad que tiene muchos jubilados y pensionados que tienen además una vida riquísima de actividades que desarrollan en centros de jubilados, que se juntan, que hacen fiestas, y que tenemos la oportunidad de compartir. Esperamos que con la aprobación de esta ley tengamos la posibilidad de hacer que aquellos que... O sea, vos podés garantizar que en promedio en 60 días una persona termina de trabajar, inicia el trámite en ANSES personal o virtual y en 60 días está cobrando los saberes. El tiempo para una jubilación ordinaria, es decir, que no tenga algún obstáculo, que haya que ir a verificar una empresa si esa persona trabajó o no trabajó porque no aparecen los años en sistema. Y cuando los años no aparecen en nuestro sistema, tenemos distintos mecanismos para garantizarlo. Cuando es un trámite simple, 60 días. Y estamos con un horizonte de turnos, es decir, vos querés iniciar tu jubilación y podés conseguir un turno en 3 días en la ciudad de La Plata. Bien. Sin necesidad de tener intermediación, ¿no? Claro. Es decir, sin necesidad de pagar a alguien para que lo haga. De tener un abogado. Lo puede hacer cualquiera. Cualquier persona lo puede hacer. Esto es muy importante porque hemos generado una serie de mecanismos también para trabajar la calidad de la atención. Es decir, que cuando una persona que se quiere jubilar viene a nuestras oficinas, pueda entender qué es lo que le estamos diciendo, pueda garantizar saber que su cálculo jubilatorio que va a ser el trabajador o trabajadora de ANSES va a ser el mejor posible según su situación. Entonces, sí, la verdad es que venimos contentas porque venimos garantizando que los números en la productividad sean buenos y mejorando día a día o con el anhelo de día a día mejorar la calidad de la atención. Bien, vayamos a la política local. La Plata ya lleva un segundo mandato consecutivo de una fuerza política que no es la tuya y ustedes, el Frente de Todos, intentó 2 veces, por ahora no se puede. ¿Qué perspectivas ves para el año que viene? ¿A qué dirigentes ves con posibilidades y bajo qué formato? ¿Cómo ves eso del año 2023? Yo creo que el peronismo en La Plata, si se ordena, tiene una gran oportunidad. Si se ordena. ¿Qué sería a ordenar? Si se ordena, yo lo que creo es, en la ciudad de La Plata nosotros necesitamos que el peronismo abra la tranquera, que constituya canales muy fuertes de vinculación con un montón de sectores económicos y sociales que se vieron frustrados, que quizás en algún momento vecinos y vecinas creyeron en el proyecto del actual intendente y luego se han desilusionado, ¿no? Yo creo que a 7 años de gestión del intendente Julio César Garro, es un modelo de gestión que está agotado, ¿no? Agotado en lo palpable de la gestión quizás municipal, lo más primario que tiene que ver con garantizar el alumbrado, barrido y limpieza. Nuestra ciudad gasta una tonelada de dinero, es decir, de un presupuesto de 54.000 millones de pesos, casi 13.000 millones de pesos van a la recolección de basura en nuestra ciudad. Es más o menos lo que en el conurbano se gasta, 1/3 del presupuesto de casi todas las comunas va para ese rubro, ¿o no? Lo que estamos discutiendo es los resultados, ¿no? Es decir, es la cantidad de dinero destinado a garantizar la recolección de residuos y la ciudad está fea y sucia. Está fea en el casco porque uno puede ver que no se genera un mantenimiento urbano. Yo creo que el proceso de contenerización hay que revisarlo, es decir, estos containers que se han ido poniendo por etapas en el casco urbano, lo que considero es que lejos de facilitar y mejorar el sistema de recolección, lo que ha generado es que rápidamente no están la cantidad de contenedores que se necesitan, los vecinos van, tiran las bolsas, se llenan los contenedores y luego se cae la basura, que no pasa la municipalidad luego a barrer la basura que se cae de los contenedores. Este es el caso de casco urbano, pero luego cuando uno va a las localidades ve que el problema se agrava porque están los contenedores, personas que tienen que caminar 10 cuadras
para tirar la basura en los contenedores y se empiezan a armar basurales crónicos alrededor del fracaso del contenedor, ¿no? De que está el contenedor y no logra albergar no es una la cuestión basura. de inversión, porque se invierte casi lo mismo que en cualquier lugar, sino el resultado de esa inversión. Es el resultado de la inversión que yo lo que creo es, no hay vecino y vecina que no te diga que la verdad es que no se vive en una ciudad limpia y linda, sino más bien que está fea y sucia la ciudad. Bien. Pero eso es en lo primario, ¿no? Luego podemos ver una falta de imaginación respecto a cuál es la ciudad que el intendente anhela. En los próximos días tenemos el tratamiento de las rezonificaciones, que se va a cambiar el uso de suelo en nuestra ciudad. Fundamentalmente son proyectos vinculados a la generación de barrios privados, hubo una proliferación en los últimos centralmente 2 años, 2020, 2021 y este año, de una cantidad de barrios privados en la ciudad que implican cómo se imagina. Pero eso no está bien, eso no digamos, airea un poco el boom de construcción en el casco. No es una política recomendable lo de habilitar nuevas zonas para urbanizar. Yo lo que considero es que no puede ser la única política de la municipalidad. Yo no tengo problema con que hay gente que quiera vivir en un barrio privado y tenga el dinero para pagar, por ejemplo, 50.000 pesos, ¿no?, de expensas más la tasa Zoom. Es una decisión que también habla de un fracaso de la gestión municipal, ¿no? La gente decide vivir en barrios cerrados donde se terceriza la seguridad, se terceriza la recolección de residuos. Digo, eso aparece también en el marco de una ciudad que empieza a querer tener gente que empieza a querer tener otro tipo de servicios porque los que hoy están en la ciudad no le bastan para generar unas condiciones de vida, que le parezcan que estén buenas para vivir, que les den un buen vivir. Sin embargo, creo que el proyecto único del intendente no puede ser la generación de barrios privados. Me parece que el gran problema habitacional de La Plata es, por ejemplo, miles y miles de platenses que están año a año tratando de conseguir un alquiler para poder garantizar que el alquiler no le coma el salario y que sin embargo no hay una política de la municipalidad de generación de lotes con servicios para que las familias platenses puedan garantizar que en ese pedazo de tierra puedan poner sus ahorros en ladrillos y construir la idea, un sueño de la casa propia. Sí. No hay ningún tipo de política de Estado que garantice que existan soluciones habitacionales o la posibilidad de un vecino, y esto yo también lo quiero mencionar. Hay vecinos que con mucho esfuerzo construyeron su casa en un condominio, que pagaron entre todos por un macizo, hicieron su casa, la casa tiene 15 años, cada vez que tienen un ahorro tratan de mejorar un poco su casita y el procedimiento está lleno de obstáculos burocráticos y esos proyectos nunca llegan al Consejo Deliberante para que la municipalidad les otorgue la rezonificación y puedan escriturar y puedan heredar esas casas a sus hijos. Digo, me parece que la prioridad única no puede ser esa. Me parece que hay además una tendencia a avanzar sobre el cordón florifrutícola, que a mí me preocupa profundamente porque me parece que la especulación inmobiliaria... Avanzar con esos proyectos inmobiliarios sobre esas zonas productivas. Claro, porque vemos cómo los porteños ya casi no tienen producción. La última zona de los porteños que tiene producción se va a rezonificar en los próximos días. Nosotros, por supuesto, nos vamos a oponer. Y porque la especulación inmobiliaria en la medida que avanza, los porteños queda entre el límite entre Citibel, es uno de los polos productivos históricos, una de las localidades muy cerca de Gran Bel y esa zona, ¿no? Sigue habiendo productores, allí los productores, por ejemplo, arrendan la tierra y cuando se rezonifique esa zona, lo que va a terminar sucediendo es que van a ser tan elevados los alquileres que ya no les va a convenir producir. Claro, y eso también deriva en la proliferación y la extensión de las tomas que ocurren también en lugares fiscales o lugares desocupados y demás. Yo lo que considero es, ante la ausencia de una política pública seria de generación, La Plata es grande y tiene millones de oportunidades. Lo que necesitamos es que el Estado intervenga para regular de alguna manera la posibilidad de
generar lotes con servicios y que familias tengan la posibilidad de construir sus casas. Eso, en la medida en que el Estado no regula, no interviene y deja al azar, lo que vemos es ocupaciones y también vemos la proliferación de la especulación inmobiliaria, que vuelvo a repetir, que es fomentada por el Estado municipal. Yo no estoy en desacuerdo con que las personas vengan a invertir, que hagan negocios, que si una persona quiera vivir en un barrio privado tenga la posibilidad de hacerlo. Lo que es impensable para esta ciudad, que siempre fue inmensamente igualitaria desde su nacimiento, es que lo único que exista bajo intervención municipal es una acción sobre las zonas más suntuosas de nuestra ciudad para vecinos con mayor cantidad de recursos, porque genera una brecha muy grande. El progreso tiene que ser equilibrado y tiene que ser para todos los vecinos y vecinas, y para eso está el Estado, para tener una intervención que con imaginación tenga la posibilidad de garantizar otras soluciones, ¿no? Me decías que para que haya un proyecto con posibilidades de recuperar la ciudad para el Frente de Todos hay que ordenarse. ¿Qué significa para vos ordenarse desde lo político? No desde el proyecto, que creo que más o menos tiraste algunas líneas, sino desde lo político. ¿Qué cosa? ¿La cámpora tendrá que ceder un poco? El peronismo tradicional habrá que dejarlo entrar, el sindicalismo tendrá que tener su lugar. ¿Qué es ordenarse? Yo lo que creo es que hay que constituir una estrategia que nos permita, cada uno desde su lugar, sumar la diferencia para construir una estrategia común que nos permita abrir los brazos en la ciudad de La Plata, que es grande, que es compleja, que hay muchísima militancia peronista que tiene que poder sentirse parte. Es como que no dice nada eso. Yo necesito que vos me digas... Que yo te diga que vos me digas quién tiene que ser el candidato y quiénes son... Claro, a ver, que tiene que haber paso. Yo considero que tiene que haber paso, con un fuerte acuerdo en el peronismo de la posibilidad de llegar a las generales fortalecidos y con capacidad de construir una estrategia Una paso que no única. sea tan fragmentada como las últimas, por ejemplo. Yo creo que unas pasos que no sean tan fragmentadas como las únicas, pero que sí permitan visualizar diferencias en el marco de la construcción del Frente de Todos, que es amplio, que tiene muchas posibilidades. Vuelvo a repetir, hay una gran cantidad de militancia peronista con muchísima experiencia, muy arraigada en el territorio, muy arraigada en la discusión con sectores económicos, sociales, que hay que poder construir la ingeniería para que todo eso tenga un lugar en el marco del Frente de Todos y tenga un horizonte común de ir hacia una elección con el intendente. ¿Y Paula Lambertini formará parte de alguna de esas emergentes? Yo he visto algunos cartelitos, algunos papelitos pegados en los autos. ¿Qué significan eso? ¿Qué está queriendo hacer Paula Lambertini? Vos sabés que los cartelitos son muy interesantes porque tienen un WhatsApp. Y nos hemos comunicado en este tiempo te diría a esta altura estamos en 1031. Hay 1031 vecinos que desde que pusimos el papelito se están comunicando con nosotros por distintas problemáticas, sí, conmigo en particular, por distintas problemáticas que en algunos casos son problemas concretos que requieren resolución, en otro caso son propuestas sobre distintos temas, y me parece que es un canal muy interesante. Interacción con el vecino. Con gente de a pie, ¿no? Cercanía y la posibilidad de también, a veces uno no advierte que existen ciertos problemas hasta que alguien viene y te los dice. A ponderarlos. Me parece que, vuelvo a repetir, el rol de concejal es un rol de cercanía que permite abrir los brazos a la ciudad y también vincularse con sectores que son muy importantes para el horizonte de la ciudad y para la posibilidad de garantizar un proyecto político que está bien. Devenga en la posibilidad. No me querés decir si querés ser candidata a intendente. Yo voy a hacer todo lo posible para construir una propuesta política que le gane al intendente Julio Garro. Y si yo te pido 5 nombres de dirigentes que podrían llegar a competir con Julio Garro, o 4 o 3, ¿vos te animás a decirlos o no? Y la verdad es que no. Desconozco quién tiene intenciones hoy. Bueno, pero si a vos, ¿a quién te gustaría votar? No lo sé, falta un año, ¿no? Falta mucho todavía. A mí me gustaría eso. Creo firmemente que nosotros tenemos que lograr... Y yo te la planteo de otra manera, porque me la estás esquivando. ¿Hay 3 o 4 dirigentes fortalecidos y con proyectos o con propuestas que puedan emerger y ser candidatos o precandidatos, en todo caso, dentro del Frente de Todos? Sí, hay 4 y hay muchísimos cuadros con muchísima experiencia en el peronismo, con capacidad de generar una estrategia.
Pero vuelvo a repetir, yo creo que tenemos que aprender de lo que nos ha sucedido, tenemos que poder garantizar que las discusiones internas en el peronismo se sinteticen en una propuesta común y que creo que cada uno desde la diferencia es lo que tiene que aportar, es valioso para construir una propuesta rica, heterogénea, que nos permita ser competitivos en el marco de una elección conjuntos. Paula, ¿cuántos años hace que militas en política? ¿En el peronismo siempre o no? En el peronismo siempre. ¿Siempre? Desde los 16 años. Te tengo que decir bien, cuántos años. Hace muchos años. 26. Bueno. Tengo 42. Está bien. La mayor parte de mi vida. Bien. La política, ¿qué te dio y qué te quitó desde lo personal? La verdad es que me dio la expectativa, una expectativa mucho, yo supongo, colectiva, de la posibilidad de pensar en mejorar mi vida y la vida de otros, ¿no? Yo no creo mucho en esta idea de los otros, ¿no? Creo que lo que me permitió es pensar a mis vecinos, a los argentinos y argentinas como un nosotros, ¿no? Y que la posibilidad siempre de rebelarme frente a la injusticia y tener la posibilidad de aspirar siempre y todo el tiempo, tener un deseo permanente de vivir mejor, de que mis vecinos vivan mejor. Me parece que puso en primer lugar ese deseo, ¿no? Y que ese deseo lo puede plasmar en términos colectivos. A mí el peronismo me dio eso, ese sostén para pensar siempre en la posibilidad y la necesidad de estar mejor y nunca conformarme con lo que existe, ¿no? En la realidad. ¿Y te quitó algo? Me quita tiempo en mi vida singular, ¿viste? Yo me encanta hacer muchas cosas en la vida. Me encanta bailar, me encanta estar con mi hija, me encantaría estar aprendiendo a cantar tango. Me encantaría hacer cosas. Physique du rol de tanguera. Tenés un physique du rol de tanguera, no sé si tendrás vos, pero. Bueno, canto a veces, pero muy, muy escondida, así como me encantaría hacer cosas que me parece que a veces me falta tiempo, ¿no? Para hacer esas cosas. Siempre igual me guardo unas horas en el día para la singularidad, pero creo que me quitó un poco de posibilidad de hacer cosas que yo igual, como le digo a jubilados y jubiladas, tengo mi libreta de los deseos y siempre digo, bueno, cuando me jubile voy a aprender a cantar tango, a bailar flamenco y a hacer cosas que me hubiera gustado hacer en este tiempo y que no encuentro el tiempo necesario para... Si te dejo soñar y pensar en tener una charla así de café con alguien para hablar de lo que sea, ¿a quién elegirías? ¿Puede estar en este mundo o puede no estar? ¿Puede estar en este país o no en este país? A Perón. Me encantaría tener una charla con Perón. Tener la posibilidad de ver cómo ve este tiempo histórico, ¿no? ¿Y cómo lo verá? Yo creo que con nuevas dificultades, ¿no? Nosotros tenemos que tener la condición de posibilidad de leer este tiempo, que es distinto, que es un tiempo donde nosotros tenemos que sentar las bases, y esta es una obligación casi generacional, sentar las bases para construir un nuevo discurso, una nueva práctica política y repensar también cuál es la intervención del Estado, ¿no? Me parece que necesitamos no pensar en la Argentina de vaivén, ¿no? De avances y retrocesos. ¿Vos creés en la posibilidad de un acuerdo o de una confraternidad entre algunos sectores que hoy están en distintos espacios, concretamente en Juntos por el Cambio y en Frente de Todos, para llevar adelante un proyecto que pueda llegar a ser sacarnos de todas estas crisis, de todas estas inestabilidades y demás? Yo creo mucho en la política, mucho en la política. Creo que un gran síntoma de época es que ha avanzado este sentimiento de la antipolítica que aleja a argentinos y argentinas. ¿Pero la política puede construir esto que te digo yo? La política tiene la necesidad y la obligación de construir desde las diferencias acuerdos a corto, mediano y largo plazo para sacar la Argentina adelante. Yo creo que... Y en esa construcción, excepto algunos extremos, que por ahí ya más o menos sabemos quiénes son, ¿no dejás a nadie afuera o sí?
No, yo la verdad es que creo en la política en el marco de construir diferencias, de construir desde la diferencia. Creo que, y esto muy bien lo decía Néstor Kirchner, cada uno tiene una verdad relativa, ¿no? Que es su verdad, y la política da la posibilidad de construir desde las verdades relativas síntesis superadoras. Yo creo en la política y creo que en la Argentina tenemos que llegar a un acuerdo desde las diferencias de ciertos consensos que nos permitan avanzar hacia la posibilidad de no solo estabilizar este país, sino garantizar la recuperación de las instituciones de la democracia. Me parece que a 40 años de la democracia esa tiene que ser una agenda pendiente, es una agenda pendiente y tiene que ser tomada fuertemente por la dirigencia política para garantizar devolverle a las instituciones los resortes democráticos que vemos en crisis en este tiempo histórico. Considero además que tenemos que plantearnos cuáles son los principales ejes sobre los que tenemos que avanzar desde el Estado, cuál es la asociación público-privado, qué es lo que consideramos que es el rol que tiene que cumplir la Argentina en el concierto mundial para garantizar que este país no exporte solo productos primarios, sino que tenga la posibilidad de garantizar que del marco de la riqueza argentina tengamos la posibilidad también de agregar valor agregado y construir exportaciones que nos permitan ingresar divisas, pero que además esas divisas se utilicen desde el Estado para fomentar la producción y garantizar el trabajo registrado. Creo que hay un nuevo tiempo histórico en el mundo que nosotros tenemos que poder tratar de visualizar, de codificar y avanzar en un acuerdo naturalmente con todos los sectores de la política, pero no solo, ¿no? Yo creo que con los sectores de la política, los sectores de la economía y los distintos sectores sociales, porque si no vamos a estar muy complicados en los próximos años, pero además muy complicado el país que le dejemos a nuestros hijos e hijas. Paula, muchísimas gracias. Con esto cerramos justito, me quedó redondito para el cierre. Bueno, gracias a vos.